Ahí está. Entonces vamos a empezar. El libro que les he compartido es este, que se llama Hydraulics of Pipe and Canal Network. La parte 2. Probablemente muchos de ustedes, algunos que han llevado la materia de hidráulica 1, tal vez con Galo, con el ingeniero Muñoz, o que han hecho ¿qué se llama? Tal vez o Andrés también, con los doctores González, han podido ver la parte 1 de este libro. Este libro tiene dos partes, tiene la parte 2, que es de canales, Canal Network, y tiene la parte 1, que es de Pipe Hydraulics, que es de hidráulica de tubería. En el libro 1 está todo lo que es pérdidas de tuberías, ¿no? Pérdidas locales, pérdidas por fricción, las líneas de gradiente, líneas de energía, todo eso está en el libro 1. Y en este libro 2 está todo lo que es canales, todo lo que es flujo en canales, todo lo que es curvas de remanso, todo lo que es perfiles de flujo, lo que es con puertas y toda esa parte. Que es lo que a nosotros nos interesa, el flujo gradualmente variado para todo lo que es nuestro segundo parcial. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, ingeniero, se escucha muy bajito. Sí, ingeniero, ¿se puede aumentar su volumen, por favor? A ver, vamos a intentar. Sí, Inge, se la escucha bajito y con algo de eco. Estaba hace un momento en una reunión y estaba con ellos. Ahora mejor me escucho. ¿Mejor en algo? Un poquito. Ha mejorado algo, Inge, pero el eco todavía persiste y entonces se pierde un poco su voz. A ver, voy a hacer una cosa, voy a tocar el micrófono, voy a tocar. A ver, voy a salir aquí. A ver. Ya, entonces les comentaba eso, ¿no? Estamos viendo ahora este libro. Por si acaso les estoy poniendo el chat también ahí para cualquier pregunta que tengan. Entonces vamos a ver este libro ahora. El libro está en inglés, pero es un inglés técnico. Entonces es un inglés que aprendes unas cuantas básicas de vocabulario y luego se repite lo mismo en todo el libro. Entonces no va a ser un problema seguir. Yo voy a hacer la clase aquí. Ustedes, mientras que están siguiendo la clase en su libro, que ya lo tienen ahorita, pueden empezar a hacer anotaciones, todo a medida que yo voy avanzando, porque yo voy a ir un poquito como que traduciendo a medida que vayamos avanzando el libro. Todas las cosas. Otra cosa también, motivo por el cual doy este libro un poco en inglés, es para que ya un poco haya harta herramienta ahora para poder traducir y para poder entender el inglés. Y es clave que ustedes ya empiecen a leer cosas en inglés, ¿no? Porque lamentablemente en inglés está toda la ciencia, o sea, todo lo último de la investigación, todo está en inglés. Los últimos libros, los últimos artículos, los congresos más recientes, todo está en inglés. En inglés es el lenguaje universal de la ciencia en este momento. Y si ustedes quieren leer buenos libros, quieren leer artículos, quieren usar software, si quieren hacer todo, es inglés nomás, lamentablemente.
Entonces, a veces hay ese conflicto, ¿no? Que dicen es el inglés, el idioma de los gringos. No, para mí no, para mí el inglés es el idioma en el que los europeos y los asiáticos se comunican con el mundo. Entonces, el inglés se ha convertido en un idioma universal, justamente por lo sencillo que puede ser. Entonces, aquí vemos el flujo gradualmente variado en canales abiertos, y este es el título de todo lo que es nuestro segundo parcial. Nuestro segundo parcial va a ser flujo gradualmente variado en canales abiertos. Esta parte, todo lo que vamos a aprender en el segundo parcial, para mí es la parte más importante de hidráulica 2. O sea, el que quiere pasar la materia de hidráulica 2 tiene que saber flujo gradualmente variado. Por eso es que el examen final, para la gente que dé final, es puro de flujo gradualmente variado. Y a pesar de que la segunda instancia nunca pasa a nadie, pero igual es de flujo gradualmente variado. O sea, flujo uniforme solamente vamos a dar en su primer parcial. En los otros dos parciales, en el segundo parcial y en el final, que la gente que dé final, es puro flujo gradualmente variado. Porque para mí eso es lo más importante que tienen que aprender en esta materia. La gente que quiere pasar esta materia tiene que saber a calcular flujo gradualmente variado. Entonces, todo el libro trata de flujo gradualmente variado, aquí. ¿De qué se trata el flujo gradualmente variado? Ustedes recuerdan cuando habíamos hecho en las primeras clases esto de los tipos de flujo. Habíamos visto que había el flujo uniforme, que es lo que es su primer parcial ahora, que es cuando el perfil del agua es paralelo al fondo. Cuando el perfil del agua es paralelo al fondo, es flujo uniforme. Y el flujo variado es cuando pasa esto, que el perfil del agua no es paralelo al lecho, sino que va o subiendo o va bajando. Ese cambio que va a tener H respecto de la posición, ese es lo que me va a definir mi flujo gradualmente variado, mi perfil de flujo. Entonces, de aquí en adelante, a este perfil de flujo le vamos a llamar WASP. O sea, van a ver en muchos lugares este WASP, que se llama Water Surface Profile. Que eso es el perfil de flujo superficial. Entonces, si en el libro en muchos lugares leen WASP, estamos hablando del perfil de flujo. Pues vamos a ver un poquito la nomenclatura que toma el libro aquí. Es muy similar a la nomenclatura que toma el libro de Ponce y el Ventechao, pero algunas cositas cambian. Aquí tenemos una seccioncita. El área mojada sigue siendo A. El perímetro mojado sigue siendo P mayúscula. La profundidad sigue siendo H, la profundidad de agua. El ancho superficial, antes era T, ¿no ve? Con el libro de Ponce. Ahora es V mayúscula. Ese es el ancho superficial, V. Entonces V es top width, que es lo que te he dicho, ancho superficial. H es water depth, que es profundidad de agua. A es wetted area, wetted section, que es la sección mojada o el área mojada. P es wetted perimeter, que es el perímetro mojado. Y luego lo que ya sabíamos, la velocidad es el caudal sobre área, es la velocidad media. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Y la profundidad hidráulica, antes era D, ahora es H mayúscula. La profundidad hidráulica va a ser igual al área mojada dividido entre el ancho superficial B. Entonces, algunos términos han ido cambiando de lo que hemos usado en el libro de Ponce. Entonces, siempre pasa de libro a libro. A veces algunas cositas van cambiando, ¿no? El número de Fruit es el mismo que hemos aprendido en el libro de Ponce. Fruit va a ser igual a la velocidad dividido entre la raíz de G por la profundidad hidráulica H en este caso, o D en el caso de Ponce. El número de Reynolds va a ser 4 veces la velocidad por la profundidad hidráulica dividido entre la viscosidad dinámica. ¿Qué asunciones va a tomar el libro de aquí en adelante? Y estas asunciones son las que nos sirven para saber qué está asumiendo este libro para hacer todo lo que nos va a enseñar. Siempre es bueno tomar estas asunciones, o sea, escribirlas, y porque es algo que tú estás asumiendo de entrada para hacer todos los cálculos y todo lo que estás viendo, ¿no? A veces yo tengo un problemita con esas asunciones, como cuando me toca hacer
supervisor o revisor de algunas tesis, especialmente tesis en el área de sanitaria, porque sanitaria un poquito choca con hidráulica, ¿no? Porque todo lo que es flujo, flujo a superficie libre, que son los drenajes fluviales, que son los drenajes sanitarios, todo lo que es flujo a presión, que son las tuberías y todo, se coincide mucho con la hidráulica. Pero a veces en sanitaria intentan hacerlo todo muy fácil. O sea, intentan que todo se calcule con flujo uniforme, que todo se calcule con una planillita de flujo uniforme. Y esa no es la realidad, ¿no? Ya les he explicado varias veces que la realidad es que el flujo raras veces es uniforme. Más bien casi siempre es gradualmente variado. Y raras veces también es flujo permanente. En muchas de las situaciones es flujo no permanente. Entonces, tenemos que saber qué cosas estamos asumiendo para, digamos, a escribir un reporte, para escribir una tesis, o en este caso, para poder leer un libro. Entonces, este libro, todo el libro, o sea, de aquí para adelante, todo el libro, estamos asumiendo estas siguientes 5 asunciones. La primera que estamos asumiendo es que todo lo que vamos a aprender en este libro es flujo permanente. Permanente quiere decir que yo les había dicho eso al inicio del semestre, que tanto en hidráulica 1 como en hidráulica 2, como probablemente en obras hidráulicas, los que vean la materia, todo lo que van a aprender es flujo permanente, porque el caudal siempre es constante. Solo los que hagan la mención de hidráulica, ahí van a ver una materia en la que se aprende flujo no permanente, donde el caudal varía en función del tiempo. Entonces ahí el caudal se mueve en forma de hidrograma. Otra cosa que estamos asumiendo es que es un canal prismático y que todos los tramos tienen una pendiente constante. Entonces la pendiente tramo por tramo es constante. O sea, todos los tramitos tienen la misma pendiente. Pueden haber varios tramos y cada tramo con una pendiente distinta, pero todo el tramo tiene una sola pendiente. Por eso SO, la pendiente, es constante. Entonces, otra cosa que estamos asumiendo es que la derivada parcial del cambio de área respecto de la altura, cuando la altura sube en la sección, se va incrementando el área, ¿no? Esto va a ser igual a el delta, o sea, la derivada de A respecto de H, que es la profundidad hidráulica. Eso es que es un canal prismático. Otra cosa que estoy asumiendo es esta, que es que el ancho superficial, el cambio del ancho superficial respecto de la altura siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a nuestra pizarrita. Esto quiere decir que vamos a ver qué archivo estoy aquí. Lo que estamos diciendo es que con cualquier sección que vamos a tener, vamos a asumir una sección triangular que es la más fácil. Lo que estamos diciendo es que cuando H va subiendo, este es H, a medida que H va subiendo, ¿qué es lo que va a ir pasando? Con el ancho superficial B. Entonces el ancho superficial B va a ir subiendo a medida que H va subiendo.
Entonces, todo lo que estamos hablando, todo lo que vamos a aprender está en función a que esta relación, el cambio del ancho superficial respecto de la altura, el cambio respecto de la altura va a ser mayor o igual a 0. O sea, puede ser 0, porque si estamos hablando de una sección rectangular, el cambio va a ser 0, ¿no? Siempre es el mismo B. O sea, 0. Entonces va a ser mayor o igual a 0. Lo que no puede ser nunca es menor, o sea, nunca vamos a tener una sección de este estilo. Ahora voy a hacer una sección que nunca podría existir. Esta sección, por ejemplo. Esta sección no podría existir, no podríamos calcular el flujo en esta sección. ¿Por qué? Porque en esta sección, a medida que crezca H, el ancho superficial va disminuyendo. Entonces aquí, en esta sección que acabamos de dibujar, el cambio del ancho superficial respecto de H es negativo. Entonces, esto no vamos a aprender. Todo lo que estamos asumiendo ahora es en función de esto. Entonces, esta otra segunda cosa que estamos aprendiendo, que estamos asumiendo, es que el cambio de B respecto de H va a ser mayor a 0. La distribución de velocidades vamos a asumir que es uniforme. Y por eso podemos tener una velocidad media por sección. Y otra cosa que vamos a asumir es que le vamos a asumir la ley hidrostática de presiones. Entonces la ley, les había dicho, ¿no? Que con canales cóncavos o canales convexos, la distribución de presiones deja de ser la ley hidrostática, ¿no? La recta. Entonces, pero nosotros, para todos los cálculos que hacemos aquí en adelante, asumimos que la distribución hidrostática de presiones es la lineal. Entre estas 5 cositas, estamos asumiendo para todo el libro. Entonces, como repaso, este es un canalito, esta es una tubería, y el flujo en tubería, lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1, tienes un datum, tienes el Z, la altura del datum hasta el eje de la tubería, tienes la altura de presión, que es esta, P sobre ρg, y tienes la altura de velocidad al cuadrado sobre 2c. Y todo eso sumado es la energía, la línea de la energía. La línea del gradiente hidráulico es únicamente hasta la presión. Entonces, ¿qué pasa en un canal abierto? Es un canal abierto, aquí es un tubo de corriente. Lo mismo, tengo la altura Z hasta la mitad del tubo de corriente. En el tubo de corriente tengo la altura de carga, que sigue siendo, que va a la superficie libre, y luego tengo la carga de velocidad. Entonces, esta es la superficie libre del agua. La superficie libre del agua es lo mismo que la línea de gradiente hidráulico de las tuberías. Ahora, la energía específica va a ser esta, donde voy a sumar H más velocidad al cuadrado sobre 2g. O sea, la suma de los dos de H, de la profundidad, más la velocidad al cuadrado sobre 2g, va a ser la energía específica E. Eso ya hemos visto en el libro de Ponce. Esta es la energía específica E, H más velocidad al cuadrado sobre 2g. Habíamos visto que si grafico la energía específica respecto de H, va a tener esta forma. Es una polinómica, entonces tiene esta forma. El punto mínimo de la energía es el punto en el que se da la altura crítica. Hay dos alturas siempre respecto a la curva de la energía que tenemos. Y esas dos alturas son la altura, esta altura 1 y altura 2, son las alturas que le llamamos las alturas alternas. O conjugadas también, depende del libro. Estas alturas alternas o conjugadas son dos alturas que tienen la misma energía. La energía es una función de la altura y del caudal.
Y por eso, mientras más caudal hay, se va moviendo la línea de la energía, ¿no? Más este costado, o menos caudal hay, más cerca. Otra cosa que tenemos es la envolvente de las alturas críticas, que también ya lo hemos visto y lo hemos hecho en el Excel. Entonces yo tengo la energía específica que es esta, que sería H, que es la altura, más esta velocidad se convierte en caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. Sería caudal al cuadrado sobre 2G área al cuadrado. Esta ecuación. Si yo la derivo y le igual a cero, la primera derivada, la derivada de la energía respecto a la altura le igual a cero, o sea, estoy encontrando el mínimo, sería este granito, a lo que voy a llegar es a la ecuación de Fruit. Al Fruit igual a 1. Entonces, cuando llego a Fruit igual a 1, estoy llegando a una condición crítica. Entonces, la primera derivada de la energía respecto de la altura igual a 0 nos va a dar la altura crítica, que es esta, con Fruit. Entonces, ¿qué pasa en el flujo gradualmente variado? Entonces, yo tengo el flujo gradualmente variado, que las alturas H están bajando, están cayendo en el canalito. A medida que el agua se va moviendo, está cayendo esta altura. Entonces, al estar cayendo esta altura, tengo que, en un momento de 1, tengo la energía sub 1. En un momento sub 2, que es más adelante, en el mismo momento, pero en otra posición más adelante, tengo la altura 2. Esta altura 2 se convierte en energía 2. Luego tengo la H3, que se convierte en energía 3. ¿Qué está pasando con energía a medida que el flujo se está moviendo? A ver qué ha pasado. Energía 1, energía 2, energía 3. A ver, póngame en el chat o tomen el micrófono. ¿Qué está pasando con la energía? Está cambiando. Se está perdiendo la energía, ¿no? Hasta ahora, todos los ejercicios que habíamos hecho nosotros, lo que es su examen, el que va a ser la próxima semana, en la mayor parte de los ejercicios y casi todo, nosotros estamos asumiendo que no hay pérdida de energía. Es flujo uniforme y no existe pérdida de energía. Entonces ahora, en flujo gradualmente variado, estamos viendo que la energía efectivamente se pierde a medida que el flujo se mueve. Entonces yo tenía una cantidad de energía en el punto 1, que esta era energía sub 1, y luego en el punto 3 ya tengo otra cantidad de energía, que es esta energía sub 3. Y entonces estoy viendo que la energía se va a perder debido al movimiento del agua. Eso debido a la fricción, porque el agua está friccionando con las paredes y se está perdiendo la energía. Entonces tenemos la ecuación de continuidad que se va a cumplir, que es caudal igual a la velocidad por área. Y luego tenemos la ecuación del movimiento. Si yo aplico Bernoulli en dos puntos, en el punto 1 y el punto 2, entonces aquí tengo el punto 1 y el punto 2. Si aplico Bernoulli en los dos puntos, tendría primero Z, que es el datum, la altura respecto al datum, a este. Tendría H1, que es la altura de agua, y tendría la altura de velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, que es la altura respecto a la línea de energía. En el punto 2 voy a tener Z2, voy a tener H2, y voy a tener velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Y voy a tener la pérdida de energía que ha habido entre 1 y 2. Va a haber una pérdida debido a la fricción, que es este delta F de 1 a 2. Entonces, si lo pongo todo en una ecuacioncita, me queda una ecuación como esta, donde tengo el delta respecto de 1 y 2, va a ser el delta de presión sobre ρg, que es la altura, esta H, más el cambio de datum, de Z, más el cambio de velocidad al cuadrado sobre 2G, de la carga de velocidad, más un término que es el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Es una ecuación general de conservación de la energía mecánica. Más la pérdida de energía entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué hemos dicho hasta el momento que vamos a asumir? Lo que vemos en el libro. Hemos dicho que vamos a asumir flujo permanente.
Entonces, si vamos a asumir flujo permanente, quiere decir que nada cambia en función del tiempo. Si nada cambia en función del tiempo, entonces este cambio de la velocidad en función del tiempo es cero. Todo esto se va. Entonces, al final me va a quedar esta expresión, que es el cambio 1z velocidad al cuadrado sobre 2g, esto se va, más la pérdida entre 1 y 2. Va a ser igual a 0. Ahora, la pendiente de la línea de energía, esta SF, es la energía que se está disipando por fricción. Y esta pendiente de línea de energía, esta línea de energía que se está con raya punto, va a tener una pendiente. Esta pendiente es esta SF. Esa pendiente va a ser, si me imagino esto como un triángulo, va a ser el cambio de la caída de la energía entre 1 y 2, dividido entre el cambio de posición. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es justo esto. ¿Qué es lo que llamamos la pérdida de energía? O es la pendiente de la línea de energía o la pendiente de la fricción, también se conoce. Si asumimos una sección hidrostática, entonces yo estoy asumiendo una presión hidrostática Z1, que es esta altura de carga, más P1 sobre ρg, que es esta, que es el H1, va a ser igual a este Z mayúscula 1 más H1 coseno de phi, que sería H1 es la profundidad y H1 coseno de phi es la proyectada de esta profundidad respecto a la vertical. Si derivo ambos términos, puedes tener que la derivada de Z más H coseno de phi. Otra cosa que estoy asumiendo es eso, que todas las velocidades son paralelas al lecho del canal. Estoy asumiendo velocidad uniforme, una distribución de velocidad uniforme. Y entonces lo que voy a obtener es, de esta ecuacióncita, que aquí tenía el cambio entre 1 y 2, voy a obtener que el cambio de Z de la altura respecto a la posición, más coseno de phi, que es el cambio de H respecto a S, pero lo que estoy haciendo, multiplicando por 1 sobre delta S, todo, o sea, esta ecuación que tengo acá, lo estoy multiplicando por 1 sobre delta S. Me queda esto, delta S sobre delta Z sobre delta S, coseno de phi, delta S sobre delta H sobre delta S, es el cambio de altura respecto a la posición, más velocidad sobre gravedad, cambio de la velocidad respecto a la posición, y este es el término que cambia en función del tiempo que yo lo anulo. Lo voy a hacer. Y aquí está la pérdida por fricción, que sería el cambio de la caída de la energía respecto a la posición, que hemos dicho que era el SF, la pendiente de la energía. ¿Qué es esto? Más SF. Como estamos asumiendo flujo permanente, entre el cambio respecto al tiempo va a ser cero. Entonces esto desaparece. Entonces, como asumimos que es un canal prismático, el cambio del área respecto a la posición va a ser una derivada implícita donde tengo el cambio del área respecto de la altura, el cambio de la altura respecto de la posición. Este cambio de área respecto a la altura va a ser igual al ancho superficial. Esta partecita ya la habíamos hecho en el libro de Ponce, esta demostracióncita, pero volvamos a dibujarla. Lo que estamos diciendo es esto. Si yo tengo un canal y en este canal tengo un diferencial, este va a ser un diferencial de área.
Este va a ser el ancho. Este va a ser B. Y este ladito va a ser el diferencial de altura del tache. Entonces, el área va a ser igual a la base por la altura. Y si paso este a multiplicar, el cambio de altura respecto de la profundidad va a ser igual al ancho superficial B. Entonces, esto que estoy asumiendo acá es lo que me viene acá. Entonces aquí tengo este cambio de la altura respecto a H, aquí está, esta parcial, va a ser B, que acabamos de hacer esa demostración. Entonces aquí esto va a ser B por DH sobre DS. Entonces aquí lo que me va a quedar es esa derivada que tengo aquí de la velocidad respecto a S, este U, entre aquí tengo la derivada de U al cuadrado, 1 sobre 2G. Entonces 1 sobre 2G se queda por fuera. Esta velocidad al cuadrado va a ser caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. Caudal al cuadrado sale. Área al cuadrado está aquí abajo. Entonces si voy a derivar respecto de la posición 1 sobre área elevado al cuadrado, entonces esta área es menos 2. Sale el menos 2. Se convierte en menos 3. Y hacer una implícita, tengo el cambio del área respecto a la posición. Este cambio de área respecto a la posición está aquí, que va a ser igual a B, cambio de altura respecto a la posición. Entonces este 2 que tenía aquí adelante, con el menos 2 de la derivada se ha ido, se ha cambiado de signo, ahora es negativo, y queda menos caudal al cuadrado por B, dividido entre gravedad por área al cubo, cambio de altura respecto a la posición. El cambio del datum respecto a la posición es la pendiente. En este caso es con signo negativo, porque ese cambio tiene signo, este delta, aquí está, porque va a ser este z menos este z. Este z es más grande que este otro, por eso el signo es negativo. De que el signo es negativo. Entonces ahora vuelvo a mi ecuación principal, que era esta. No tengo cambio de z respecto a S, va a ser menos SO. Aquí va a salir este cambio de H respecto de S, de esta ecuacióncita de este, va a salir como factor común y me va a quedar ese término y coseno de phi. Aquí está coseno de phi y este término. Este se convierte en la pendiente de la línea de energía y esta se convertía en la pendiente del canal. Entonces la pendiente del canal menos la pendiente de la energía. Y al final me queda esta ecuacióncita. Creo que lo vamos a hacer eso en la pizarra un cachito para que quede claro, porque esta ecuación es fundamental. Es fundamental que entiendan esta ecuación. Lo que estamos haciendo es esto. Yo lo que tengo es la ecuacióncita esta de el cambio de la posición Z respecto de S. Este, por si acaso, esta S minúscula que estamos poniendo a todo lado, es la posición. Entonces, ¿qué es la S? La S es esto. Tengo aquí mi canalito. No tengo aquí un canal. Aquí tengo este canalito. A ver, no creo que se me espero bien. Aquí está. Ese es esto. Estoy partiendo de un punto conocido y S minúscula es esta distancia.
la distancia del canal. Es como si mi eje de cálculo es este ahora. Este. A este lado es H y a este lado es S. Este es H y este es S. En todos los canales se van a convertir así de ahora en adelante. ¿Está claro eso? ¿Está claro qué es el S y qué es el H? Entonces, por eso es que yo tengo un canalito. A ver qué lo dibujar esto. Tengo un canalito. Y en este canalito yo estoy agarrando y estoy diciendo que mi eje de referencias de aquí en adelante va a ser este. A este lado va a ser H y a este lado va a ser S. Entonces, de aquí en adelante, para ustedes, todo lo que vamos a aprender a calcular los perfiles de flujo es en función, aquí es nuestro cero. Nuestro 0, 0 es este puntito. Nuestro 0, 0 es acá. Este es el origen. Entonces, siempre que hagamos todos los cálculos que hagamos del flujo gradualmente variado, vamos a partir de que nuestro eje de referencias es este. Hacia arriba, S, perpendicular al canal, y la distancia sobre el canal es S, S minúscula. Hay que diferenciar que estamos viendo aquí una S minúscula, porque la S mayúscula sigue siendo la pendiente. O sea, de este canal, la pendiente es S sub O. Esa es la pendiente del canal. Pero no confundir la pendiente, este S sub O mayúscula, con el S minúscula, que es este cambio de sub S. Entonces, volvemos un poquito aquí. Tengo la ecuacióncita. Que tengo el cambio de Z respecto a la posición, más coseno de phi cambio de H respecto de S más uno sobre 2G cambio de velocidad al cuadrado sobre respecto de la posición más 1 sobre gravedad, el cambio de la velocidad respecto del tiempo, más la pendiente de la línea de la energía, es igual a 0. Esta es nuestra ecuación de movimiento. De aquí hemos dicho que no existe ningún cambio respecto de 0, digo del tiempo, entonces este término desaparece. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es que cada uno empieza a cambiar. La pendiente, voy a borrar un poquito eso de aquí para que no se entre el resto ya. Inge es U, ¿no? No es B. Es que es U ahora para el libro de Berlamont. En el libro de Ponce era B, pero sigue siendo la velocidad media. Ya, en el libro de Berlamont es U y en el libro de Ponce es B. Entonces ahora la velocidad, vamos a poner U para seguir, digamos, con la nomenclatura que toma el libro de Berlamont, pero sigue siendo la velocidad media. Hemos dicho que este cambio de Z respecto a H respecto a H se va a convertir en signo contrario, la pendiente menos S sub O.
sigo teniendo aquí coseno de phi de h sobre ds. El 1 sobre 2g, habíamos hecho esta pequeña demostración acá, ¿se acuerdan? Esta pequeña demostración, el 1 sobre 2g, la derivada de velocidad al cuadrado respecto de la posición S, era igual a esto. Lo que hemos hecho aquí, el cambio de variable, aquí el B, que era el cambio de la altura respecto de H, lo que se dibujaba hace un ratito, al final nos queda esto. Entonces vamos a reemplazar eso, que sería menos caudal elevado al cuadrado por B dividido entre gravedad por área elevado al cubo, cambio de la altura respecto a la posición. Este término ha desaparecido y queda finalmente el SF igual a 0. Voy a llevar el SO al otro lado de la ecuación. Voy a sacar primero el factor común, el cambio de cambio de la altura respecto a la posición. Lo voy a sacar como factor común de estos dos. Entonces sale eso como factor común y va a ser el cambio de H respecto de S, abro paréntesis, coseno de phi menos caudal elevado al cuadrado por B dividido entre gravedad, área elevado al cubo. Va a ser igual a, y voy a llevar las dos pendientes al otro lado. SO pasa con signo positivo y SF pasa con signo negativo. Y ahora lo que me queda es despejar el cambio de la altura respecto a la posición. O sea, porque todo el tiempo estoy buscando este cambio. ¿Por qué? Porque me interesa en un perfil de flujo. Hemos dicho que esto aquí es S y aquí hacia arriba es H, ¿no? Eso hemos dicho. A este lado es H. Lo que me interesa en un perfil de flujo es saber cómo va cambiando este H respecto a la posición, a veces. Porque una vez que haga estos cálculos yo de cada uno de estos puntitos computacionales, lo único que tengo que hacer es unir los puntitos y voy a tener el perfil de flujo. Uno de esos puntitos y lo que tengo es el perfil de flujo. Entonces me interesa saber cómo funciona este cambio de H respecto a la posición. Esta derivada me interesa. Entonces voy a despejar eso y al final me va a quedar que el cambio de H respecto de S va a ser igual a SO menos SF dividido entre ese coseno de phi menos caudal elevado al cuadrado por B dividido entre gravedad por área elevado al cubo. Y esta ecuación que acabamos de derivar ahorita,
Excavar igual al cuadrado. Esta ecuación que acabo de escribir acá es la famosa ecuación de la dinámica de flujo. Es la ecuación dinámica de flujo. Yo les había dicho que en la hidráulica está la ecuación cinemática, lo que habíamos visto en el libro de Ponce, que es la altura uniforme, la cinemática, que únicamente es la ecuación de Manning, que con la ecuación de Manning podemos encontrar un perfil, ¿no? O sea, que es y podemos encontrar las alturas. Esa es la ecuación cinemática. Esta es la ecuación dinámica de flujo. ¿Por qué? Porque en la ecuación dinámica de flujo, que es esta ecuación, podemos calcular la variación de la altura respecto a la posición y eso depende de una condición de borde aguas abajo. Entonces, esta ecuación es la ecuación dinámica de flujo. Y con esta ecuación, que es la ecuación dinámica de flujo, que se conoce como la ecuación de Bress, con esta ecuación es con la que podemos encontrar esta derivada. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender es un método numérico que nos ayude a calcular esta derivada, este cambio de la altura respecto a la posición. Nos queda una ecuación diferencial, que es el cambio de esta altura respecto a la posición, va a ser igual a esto. Si nos fijamos, la pendiente del canal tiene que ser dato, porque yo siempre tengo que conocer con qué pendiente tiene mi canal para poder calcular los perfiles de flujo. Entonces, este va a ser siempre dato. El coseno de phi depende de qué ángulo tiene el canal, este ángulo. Depende de este ángulo, pero usualmente estos ángulos son muy chiquititos, entonces este coseno de un número cercano a 0 siempre tiende a 1, eso puedo reemplazar por 1. La pendiente de la línea de energía es lo que no conozco. Y esta pendiente de la línea de energía, yo puedo usar la ecuación de Manning para despejar la pendiente de la línea de energía y aquí tengo ya la expresión de Manning. Y a este otro lado me queda esto, donde caudal conozco, gravedad conozco, y tanto el ancho superficial como el área son funciones de la altura. Y aquí también está la pendiente de Manning. Si despejo en la ecuación de Manning la pendiente, me va a quedar a este lado. Lo mismo el caudal, me va a quedar el coeficiente de Manning, me va a quedar el área y el perímetro. El área y el perímetro son igual a una función de h. Entonces toda la ecuación la ecuación de Bress, es una función de la altura. Entonces si venimos al libro de Verla, ha llegado exactamente a la misma que hemos llegado nosotros. La pendiente del canal menos la pendiente de energía, dividido entre 1 menos caudal al cuadrado por b, dividido entre gravedad por área cubo. A esta se la conoce como la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. O la ecuación de flujo gradualmente variado o la ecuación de Bress. ¿Qué pasaría si este cambio de la posición respecto de la altura respecto a la posición se hace 0? Así este cambio se hace 0. Todo eso se hace 0. Entonces, quiere decir que no existe un cambio de la altura respecto a la posición, sino se mantiene constante. Y cuando se mantiene constante y no existe el cambio, estamos hablando de flujo uniforme, que es lo que hemos aprendido, lo que van a dar ustedes en su primer parcial de la próxima semana. Es esto. Flujo uniforme. En este caso, esto ya no es 0. Esto es distinto de 0 porque ahora el cambio de la altura respecto a la posición es esto. Es la ecuación de Bress. Aquí está también esto aquí a mano. Esto a mano es la misma demostración que hemos hecho aquí, partiendo de la ecuación de momentum, pero partiendo es la misma demostración, ¿no? Que llega a lo mismo. Aquí está. Los que quieren pueden seguir esta demostración. Sí. Entonces ahora nos interesa encontrar la pendiente de la energía, que es la pendiente de la fricción. Si yo considero un Manning, aquí está Chessing, aquí está Manning, vamos a considerar de aquí en adelante nosotros siempre Manning. Porque Manning es una ecuación en la que mejorcito se ajusta a canales.
es la más utilizada para flujo en superficie libre. Entonces vamos a hacer con la ecuación de Manning y aquí despejamos la pendiente de la ecuación de Manning. Esta es la ecuación de Manning, es de la que conocíamos para flujo uniforme, que era la velocidad va a ser igual a 1 sobre Manning, radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a la 1/2. Si hacemos flujo uniforme, hemos dicho que la pendiente de la línea de la fricción se iguala a la pendiente del canal, entonces esto reemplazamos aquí y esta es la ecuación con la que encontramos la altura normal de lo que es su examen la próxima semana. Entonces, de esta ecuación, si esto yo no considero que es uniforme, entonces SF va a ser este aquí. Y yo despejo este SF, entonces va a ser U por N dividido entre radio hidráulico, ahí está, U por N dividido entre radio hidráulico, y todo elevado al cuadrado, porque era la raíz de la pendiente. Y me queda esta expresión. Manning al cuadrado, caudal al cuadrado, perímetro a la 4/3, área a la 10/3. Y esta expresión yo la voy a reemplazar acá en lugar de este S. Y al final mi ecuación de Bress me va a quedar, la ecuación de Bress me va a quedar igual que esta, solamente que reemplazo aquí este SF. Entonces si vuelvo a la pizarrita, mi ecuación final de Bress va a ser esto. Pero ahora este SF va a ser de lo que viene de la ecuación de Manning. Va a ser Manning elevado al cuadrado por caudal elevado al cuadrado por perímetro mojado elevado a la 4/3 dividido entre área mojada elevado a la 10/3. Entonces, esta ecuacióncita esta va a ser de aquí en adelante la expresión de Bress que vamos a utilizar. Si se fijan lo que les decía, la pendiente va a ser dato, coseno de phi va a ser 1, caudal tiene que ser dato, porque hay que conocer el caudal que está pasando. Gravedad es una constante. El Manning depende del tipo de área, si es concreto, si es piedra, es caudal, hemos dicho que es constante. Lo único que tengo es perímetro mojado, área mojada, ancho superficial. Y todo está perímetro mojado, el ancho superficial y el área mojada, todo es una función de la altura. Porque si la altura va cambiando, cambia el área mojada, cambia el ancho superficial, cambia el perímetro, cambia el área. Entonces todo esto no es nada más que una función de h. Toda esta ecuación de Bress, al final, termina siendo una función de h. Toda esta ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda? Y aquí suponemos que la pendiente del hecho es igual a la línea de energía, ¿verdad? Más bien al revés. O sea, de aquí en adelante suponemos que el pendiente del lecho ya nunca más va a ser igual a la pendiente de la línea de energía. Solo supones que la pendiente del lecho es igual a la pendiente de energía en flujo uniforme. Por eso en flujo uniforme, si tú te fijas, aquí está esta ecuación de Bress, aquí tenías la pendiente del terreno y aquí tenías la pendiente de la energía. Si fueran iguales, todo tu numerador se haría 0,
Y 0 dividido entre cualquier cosa es 0. Y por eso el cambio de H respecto a la posición es 0 para flujo uniforme. Entonces, de aquí en adelante estamos suponiendo que la línea de la energía ya nunca más va a ser paralela al hecho del canal. Porque siempre van a tener valores distintos, porque la energía se está perdiendo. Y eso es lo que nos va a crear el flujo gradualmente variable. Y que al usar el Manning, aquí reemplazándolo, vimos también que el Manning trabaja con el hecho del canal. Sí, pero eso es en condición uniforme, ¿no? Aquí está clarito en el libro del Berlamont, mira. Aquí está. En el libro de Berlamont tú tienes aquí está la ecuacióncita, y aquí tú tienes, aquí está la pendiente del canal y la pendiente de la energía. Ahora yo utilizo Manning, como está Manning, y cuando utilizo Manning, cuando flujo uniforme, lo que ustedes van a dar su examen, la pendiente de la línea de energía se iguala a la pendiente del canal. Pero esto solo pasa en flujo uniforme, después nunca más pasa. Solo para flujo uniforme, la pendiente de la energía se iguala a la pendiente del canal. Entonces, por eso es que aquí reemplazábamos por SO y ya no era SF. Porque la verdadera ecuación, esto es SF, en la ecuación de Manning. Aquí está, SF. Pero SF es igual a SO, entonces pongo aquí SO. Y por eso con esta ecuacióncita a mí me sirve para encontrar la altura normal, que es la altura en flujo uniforme. Pero como ahora ya no son iguales, entonces ya no tengo por qué reemplazar SO aquí adentro, sino más bien despejo SF aquí. Y esta es lo que he despejado aquí, el SF, que es la pendiente de energía. Este término es el que luego viene aquí. Está bien, todo claro, muchas gracias. Una consultita más. Dime. Sobre, aquí ya descartamos los canales naturales, ¿verdad? Solo es para simétricos. No, sigue siendo, esta ecuación es para canal natural también, ¿eh? Lo único que va a ser difícil en un canal natural va a ser esta relación de la área mojada en función de la altura, el ancho superficial en función de la altura, el área mojada en función de la altura y el perímetro en función de la altura. Ustedes en su práctica tenían que con el Flowmaster pueden encontrar el cambio del área respecto de la altura, el cambio del ancho superficial respecto a la altura, el cambio del perímetro respecto a la altura para una sección natural. Solo que ya no son funcioncitas sencillas, ¿no? Pero puedes tener estos cambios. Y si puedes tener estos cambios de la geometría en función de la altura, esta ecuación te sirve para todo. Para secciones naturales, para secciones artificiales, para cualquier tipo de sección. Lo único que necesitas es ese cambio. Inge, ese sub-cero es la distancia del canal, esa parte. ¿Ese sub-cero? Sí. No, esta es la pendiente del canal. Es porque esta es una S mayúscula. La S minúscula, que es esta es la posición. S mayúscula, sub-cero, es la pendiente del canal. Y la S minúscula es la posición. Ya, gracias. Ok. Esta es la ecuación. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces, esta ecuacióncita es la que nos vale de aquí en adelante para la ecuación de Dress, que es la ecuación del movimiento, que es la ecuación dinámica del flujo gradualmente variable. Entonces, lo que vamos a aprender en todo lo que es respecto a su segundo parcial, vamos a aprender a calcular esta ecuación. Vamos a aprender métodos numéricos. Los que sepan métodos numéricos, probablemente ustedes en análisis numérico han aprendido el método Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales. Puedes hacer con Runge-Kutta. Pero nosotros vamos a aprender dos métodos numéricos que son métodos de aproximación, tipo la aproximación de Euler, que han aprendido también métodos numéricos, porque son aproximaciones de diferencias finitas que vamos a aplicar para poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces, de lo que va a consistir todo esto en su segundo parcial es de aplicar métodos numéricos para resolver esta ecuación diferencial
y de esa manera poder encontrar el perfil de flujo. ¿Ok? Entonces es esto. Aquí está la ecuación de Manning. Y aquí están los coeficientes de Manning, ¿no? Aquí también el verla para ciertos tipos de canales nos da un coeficiente de Manning. Pero hemos visto nosotros que en el libro de Ponce hay una tabla que es mucho más grande donde tenemos más opciones para el número de Manning, ¿no? Aquí también el profe Bellamont nos sugiere algunas ecuacioncitas para encontrar el número de Manning en función a la granulometría del lecho. Pero yo puedo ir al río y saco una muestra del lecho y eso lo llevo a un laboratorio de geotecnia para que me haga la granulometría, la curvita granulométrica. De la curvita granulométrica saco el D90. El D90 es el diámetro por el cual 90% del material puede pasar. Entonces, con ese tipo de datos, a veces se utiliza el D90, a veces el D50 y todo tipo de valorcitos, pero puedo asumir un coeficiente de Manning también, dependiendo de la granulometría del lecho. También se puede usar la fórmula de White-Colebrook, dice, porque aquí tengo el F de fricción para la expresión de Chessy, pero hemos dicho que nosotros vamos a usar Manning. Salvo que yo les diga algo distinto en el momento del examen o en el momento de les diga aplique la ecuación, otra ecuación que no sea Manning, ya tendré que hacerlo con otra cosa. Pero si yo no les digo nada distinto, siempre vamos a resolver la ecuación de Bress con Manning. ¿Ok? Entonces aquí nos hace otra vez recuerdo de lo que es el flujo uniforme. Justo de lo que va a ser su examen la próxima semana de ustedes. Flujo uniforme. El flujo uniforme ocurre cuando el numerador de la ecuación de Bress, en el numerador estaba la pendiente del canal y la pendiente de la línea de energía. Cuando este numerador es 0, ocurre el flujo uniforme. Para que el numerador sea 0, estos dos tienen que ser iguales. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho en flujo uniforme. Para flujo uniforme, la pendiente del canal es igual a la pendiente de la energía. Es esto. Entonces, la altura de flujo en una condición de flujo uniforme es llamada altura normal. Esto es lo que ustedes han estado aprendiendo todo este tiempo. ¿Ya? Esta altura que calculamos con condición de flujo uniforme es la altura normal. ¿Qué es lo que es las preguntas que ustedes van a tener en su examen, ¿no? La próxima semana yo les voy a preguntar, calcule la altura normal, calcule la altura crítica, calcule el pendiente crítica, calcule... Todas esas cositas van a salir de aquí, de este principio. Entonces, la altura normal se obtiene resolviendo la ecuación de fricción, que es una ecuación implícita usualmente, y listo. Así. En la ecuación de Manning, que es esta, aquí tengo el área mojada, el perímetro mojado, cada uno de estos es una función de la altura, y al final me queda una ecuación implícita. Y resolviendo esa ecuación implícita, obtengo la altura normal. Aquí nos da una figurita, es interesante, donde aquí está H, que es la altura del canal, y aquí arriba está el término de fricción de las Ibaiswas. Entonces hay una pendiente, que es la pendiente SO. Cuando la pendiente de la línea de la energía, que es esta, se iguala a la pendiente del canal SO, se produce la altura normal. La altura normal se incrementa cuando se incrementa el caudal. Sí. La altura normal se incrementa cuando se incrementa la fricción, o sea, el Manning. Correcto. La altura normal decrece cuando incrementa la pendiente. O sea, a mayor pendiente hay mayores velocidades y la altura normal, por ende, va a ser menor.
Y aquí nos da un poquito el método numérico para calcular la altura normal. Que no es nada más que una ecuación implícita que ustedes le dan con solver y resuelven. Y lo mismo nos va a hablar aquí de la altura crítica, ¿no? La altura crítica no es nada más que la ecuación de la ecuación de Fruit, donde tienes el Fruit igual a 1. Si se fijan, el denominador de la ecuación de Bress decía 1 menos caudal al cuadrado, el ancho superficial, la gravedad por área. Este término de aquí, si yo este 1 lo paso hacia otro lado, caudal al cuadrado sobre área al cuadrado es velocidad al cuadrado, aquí va a quedar un área, este B pasa a dividir, área sobre ancho superficial es profundidad hidráulica, saco la raíz de ambos términos y se convierte en la ecuación de Fruit. Este término que me quedaba en el denominador de la ecuación de Bress no es nada más que el Fruit elevado al cuadrado. Si se fijan, vamos a la pizarrita, si Tomás haremos ahora. Si se fijan en este término. Caudal elevado al cuadrado. Dividido entre área elevado al cuadrado por gravedad por área, y aquí está B. Esto va a ser igual a velocidad elevado al cuadrado dividido entre gravedad y este B sobre A, este paso a dividir aquí abajo, va a ser igual a la profundidad hidráulica de, perdón, tengo este término de aquí, caudal al cuadrado dividido entre área va a ser elevado al cuadrado acá y un área más lo dejo por fuera. La gravedad, sigue la gravedad aquí, el ancho superficial aquí, aquí. Este ancho superficial paso a dividir al área y se convierte en la profundidad hidráulica. Le voy a sacar esto va a ser igual al Fruit elevado al cuadrado. Si saco la raíz de ambos términos, me va a dar velocidad dividido entre la raíz de G por D va a ser igual a Fruit. Y esta es la ecuación que habíamos visto desde el principio Fruit. Entonces, este término del denominador de la ecuación de Bress es el Fruit elevado al cuadrado. Entonces, cuando el denominador es igual a 0, estamos hablando de una condición crítica. Y ahí se da la altura crítica cuando Fruit es igual a 1. ¿Ok? Ya, creo que estamos bien hasta aquí. Entonces, como les he dicho, su examen va a ser directamente el próximo martes, así tienen una semanita para estudiar con más fuerza. Y mañana directamente continuamos con materia del segundo parcial. Vamos a continuar con el libro de Berlamont. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ningún ingeniero. Ya, perfecto. Entonces conmigo mañana seguimos con la clase.